Tienes 38 personas. No muestra la cámara. No muestra la cámara. Pongo habla aquí y no levanta la imagen. Ahora vente, por favor. No, presiona acá, ¿no? No levanta. Así. Doctores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy amables por su asistencia. Mi nombre es Jaime Otero y en nombre de Colgate Palmolive y Odonto Marketing le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa online de capacitación continua. Y en esta oportunidad tendremos una interesantísima charla a cargo de la colega, amiga además, la doctora Leila Delgado Cotrina. Ella es magíster en odontología integral, en nuevos materiales dentales de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, Brasil, y nos va a conversar sobre el tema erosión dental, ¿sí? Planteándonos una pregunta interesante que ¿es realmente un problema? Para ello revisará algunos factores etiológicos, los signos y los síntomas clínicos de esta condición, la erosión dental, y el manejo clínico justamente de la erosión. Les agradecemos mucho por su asistencia y en breve la doctora nos acompañará para ilustrarnos. Si tienen preguntas, por favor, vayan anotándolas en el chat y al finalizar la sesión ella las irá absolviendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muy amables. Buenas noches con todos. Agradeciendo la presentación brindada por Jaime Otero. Estamos aquí para conversar al respecto del tema de erosión dental. ¿Es realmente un problema? Como ya se dijo, todas las preguntas que ustedes tengan pueden ir anotándolas, ¿no? O pueden ir manifestándolas, que al final vamos a tener unos minutos para hacer la resolución de las preguntas. Vamos a ver un poco el audio. Si se escucha bien, por favor, me avisan, ¿no? Si no, para solucionar todos los problemas técnicos que podamos tener. Primero debemos identificar qué cosa es la erosión dental. Actualmente, los estilos de vida de todas las personas en diferentes países ha cambiado drásticamente. Antes, si bien es cierto, cuando los pacientes acudían a los consultorios, a las clínicas, era porque tenían algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema, y por lo general asociado a caries dental. Sin embargo, actualmente nosotros vemos que existen otro tipo de patologías, y este problema de erosión dental específicamente conduce a una pérdida patológica de la estructura dental, la cual es crónica, localizada y asintomática, tanto del esmalte como la dentina. Y específicamente, la causa de esta pérdida patológica es una acción química sobre la superficie del diente, sea por ácidos o por sustancias quelantes, en donde no están involucradas las bacterias. Entonces, tenemos que ver que esta pérdida patológica va a conducir a una pérdida de la estructura dental, primero en el esmalte, luego en la dentina, y que puede darse en diferentes superficies de la estructura dental, ¿sí?
Muchas veces, si nos ponemos a pensar cuántos de nuestros pacientes vienen a consulta con este tipo de pérdidas, algunos me van a decir que no muchos, otros me van a decir que es alto el porcentaje de pacientes que vienen con este problema. Puede darse en las superficies vestibulares de los dientes, en las superficies palatinas, ¿no? Pueden ser leves, como pueden ser severas, como ustedes pueden ver en este caso, ¿no? Entonces existe diferente nivel de comprometimiento. Entonces puede darse la pérdida de estructura y puede estar asociado a otro tipo de sintomatología, como lo es la hipersensibilidad dentinaria. Y muchos pacientes vienen a consultar más bien por ese problema de hipersensibilidad, pensando que tienen algún problema o algún tipo de lesión cariosa o algún tipo de restauración defectuosa, ¿no? Y esta fotografía, por ejemplo, de esta paciente, la paciente no acudió a consulta por la pérdida de la estructura, sino acudió a consulta porque no le gustaba el color de sus dientes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes pueden ver, los incisivos centrales presentan unas manchas opacas, ¿no?, a nivel de la línea media de los incisivos centrales, y era lo que a la paciente le preocupaba. Pero cuando hicimos una evaluación, y evaluamos las caras palatinas, había una pérdida de estructura, ¿no?, con exposición de dentina, cosa que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a discutir un poco más de estos casos, ¿no?, para que ustedes puedan tener. Y como les dije, no solamente la pérdida por sustancias químicas, ustedes las van a poder observar en las superficies o en las caras libres, como son vestibular o palatino, sino también las podemos observar en las superficies oclusales. Ustedes pueden ver aquí las superficies oclusales aplanadas, ¿ok? Las superficies oclusales aplanadas y estas fosas, ¿no? Porque ya la pérdida de estructura ha llegado a dentina y la resistencia de la dentina es mucho menor que la del esmalte. Y esto de aquí es importante reconocer porque muchas veces asociamos este tipo de pérdida de estructura a otro tipo de problema, por lo general un problema oclusal, y manifestamos a los pacientes que los pacientes podrían tener apretamiento o podría tener bruxismo o interferencias oclusales, cuando la causa que está ocasionando la pérdida de la estructura dental es un hábito, un problema médico, ¿no?, el cual debemos de detectar para poderlo controlar, ¿no? Estas pérdidas de estructura, miren, en este caso hay una gran pérdida de estructura de la superficie oclusal y gran exposición de dentina, ¿no?, también en las superficies oclusales. Entonces, ¿cuáles son las características que puede tener esta situación en las estructuras dentales, ¿no? ¿Qué características tiene este problema o esta patología de erosión dental? En las etapas iniciales podemos tener una disolución capa por capa de la estructura, una pérdida permanente del volumen de la estructura dental y una superficie del esmalte y la dentina reblandecida, ¿no? Entonces inicialmente vamos a ver una pérdida de la anatomía y muchas veces eso no es detectado. Y lo interesante de esto es que nosotros deberíamos de detectar este problema en estas etapas iniciales, porque ya en etapas más avanzadas nosotros podríamos encontrar exposición de la dentina, hipersensibilidad dentinaria por esta exposición de la dentina, pérdida de la anatomía, pérdida de la dimensión vertical y dientes amarillentos, ¿no?, propios de la exposición de la dentina y de los mecanismos del complejo dentino-pulpar para defensa por la agresión de los ácidos presentes. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no?,
estos pacientes ya presentan esta pérdida de dimensión vertical y una alteración total de la anatomía dentaria, lo que hace más complejo el tratamiento. ¿No? Casos como estos de aquí, esta paciente ya había perdido totalmente la anatomía dentinaria, la anatomía dental, y también había perdido completamente la función, porque tenía el 100% de sus dientes con estas características. Y como les dije, lo que le preocupaba a esta paciente era el color de sus dientes. Entonces, la erosión dental es un problema que no debería desestimarse, que no debería dejarse de lado. Es es un problema o una situación que se está presentando cada vez más, ¿no? Como les dije, por los diversos cambios en los estilos de vida. Y existen ciertos grupos de riesgo y en ciertas zonas puede haber una alta prevalencia. Esta alta prevalencia puede llegar a prevalencias, como vamos a ver más adelante, en ciertas zonas de hasta 80, 90, 100% de personas que sufren esta enfermedad. En nuestro país, Perú, son las ciudades que se encuentran a nivel de la costa y sobre todo en el norte del Perú, en donde los pacientes tienen una alta prevalencia de erosión dental, ¿no? ¿Por qué? Porque existe alto consumo de limón, ¿no? Porque ya es costumbre de consumir un plato típico peruano que es el ceviche, ¿no? E inclusive jugo de limón y la costumbre o el hábito de comer limón directamente. Ahora, cuando un paciente es afectado por erosión dental, esta afectación puede ser tan grande que puede afectar el estilo de vida del paciente, afectar la apariencia y afectar la función, ¿no? De tal manera que puede llegar a afectar el autoestima de la paciente y disminuir su calidad de vida, porque los pacientes no van a poder alimentarse adecuadamente, sea por la presencia de hipersensibilidad dentinaria o sea porque las piezas poco a poco comienzan a fracturarse, comienzan a debilitarse y existe una condición de alteración bastante grave, ¿no? Como les dije, la erosión dental está asociada generalmente cuando existe algún ácido presente en la cavidad bucal. Y esto de aquí tiene mucho que ver con el pH salival, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí en este cuadro que cuando el pH está en torno de 3 a 6.5, nosotros vamos a tener una condición de caries dental. Cuando existe placa dental asociada. Cuando el pH es con una tendencia más al neutro, entonces lo que vamos a tener una mayor predisposición a la presencia de cálculo dental, ¿no? A la formación de cálculo dental. Y cuando el pH baja, ¿no? Es menor a 3, entonces desde 6.5, que es el pH crítico, o 5.5, que es el pH crítico, pero desde un pH de 6.5 a menos, nosotros podemos tener una lesión no cariosa de tipo erosión, ¿no? En los pacientes que tienen caries dental o cálculo dental, por lo general la característica es que van a tener un mal cepillado. Pero los pacientes que tienen lesiones de erosión, por lo general el cepillado va a ser bueno. Aquí no vamos a tener placa, ¿no? Entonces, las lesiones de caries dental se forman en días por desmineralización, el cálculo dental se forma en horas por depósitos de biofilm dental, y en el caso de erosión se puede formar en meses
por desmineralización y desgaste, ¿no? Estas lesiones erosivas por lo general no se dan exclusivamente por el factor químico, sino tienen un componente multifactorial. Y este componente multifactorial está asociado, ¿no? O uno de estos componentes es el cepillado, ¿no? Es la abrasión que produce el cepillado posterior al consumo de un alimento ácido, ¿no? Cualquier sustancia ácida con un pH inferior al crítico para el esmalte de 5.5 y para dentina de 4.5 puede disolver los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Cualquier sustancia. Esa sustancia puede ser proveniente de factores extrínsecos, como por ejemplo los provenientes de la dieta, cualquier cítrico, cualquier alimento o sustancia cítrica que sea natural o sea industrializada podría ocasionar estos efectos. Podría estar relacionado al ambiente de trabajo de las personas, por ejemplo, personas que trabajan en empresas o industrias donde se hacen batería, están expuestos a vapores ácidos y también van a presentar erosión dental. Aquellas personas que practican natación, sobre todo natación a nivel profesional, van a estar expuestos al agua de la piscina, la cual tiene cloro, y los nadadores profesionales en mayor cantidad de cloro y con mayor frecuencia también van a tener mayor predisposición a tener o a sufrir erosión dental. Y aquellas personas que consumen frecuentemente medicamentos, ¿no? Medicamentos que son ácidos y van a cambiar el medio ambiente bucal y van a volver la saliva de forma ácida. También vamos a tener factores intrínsecos, ¿no? Factores intrínsecos, los más frecuentes o los más comunes es cuando los pacientes presentan bulimia nerviosa o reflujo gastroesofágico, ¿no? Estas dos condiciones van a provocar que en el caso del reflujo esofágico, que el contenido esofágico o gástrico retorne a la cavidad bucal, en donde estamos hablando de pHs entre 1 y 2, que son bien ácidos, y estos pHs lo que van a hacer es producir lesiones de erosión en las superficies palatinas de molares y premolares, de superficies palatinas y oclusales. Y en el caso de la bulimia nerviosa vamos a tener vómitos frecuentes, ¿no? Y estos vómitos frecuentes lo que van a producir también es que tengamos un pH alrededor de 2 en la cavidad bucal y vamos a tener lesiones en las superficies palatinas de los dientes anteriores, caninos, premolares con mayor frecuencia, ¿sí? Existen otras condiciones que también nos van a llevar a los vómitos frecuentes, ¿no? Y se han reportado casos, por ejemplo, de mujeres embarazadas o que llevan múltiples embarazos seguidos y tienen vómitos que también han terminado con erosión en los dientes, ¿no? En las estructuras dentales. Entonces, la exposición a alimentos ácidos lo que hace es disminuir la microdureza del esmalte. El esmalte en su superficie de estos pacientes siempre va a estar reblandecida, ¿no? Y si a esto le sumamos algún efecto abrasivo, entonces la pérdida de la estructura dental va a ser mucho mayor o mucho más rápida. Y si le sumamos a la ingesta de alimentos también que sean mucho más abrasivos, entonces la pérdida de estructura dental va a ser mayor. Inclusive la misma fricción de los alimentos o la misma función masticatoria es la fricción que existe entre dientes antagonistas va a provocar la pérdida de estructura dental. Entonces, nosotros actualmente generalmente estamos buscando cada vez más una dieta saludable, ¿no? Sin embargo, todos aquellos productos fibrosos son aquellos que van a producir un mayor desgaste de la superficie.
Entonces, esto no quiere decir que no debamos de consumir todos estos alimentos, sino que tenemos que conocer y brindar las indicaciones necesarias, ¿no?, para poder mejorar el estilo de vida de estos pacientes. Entonces, por lo general, ¿cuáles son los clínicos que nosotros vamos a evidenciar cuando los pacientes tienen erosión? Primero, la superficie de la estructura dental se encuentra sin brillo, se encuentra opaca, ¿no? Hay una disminución del brillo. Entonces el esmalte tiene un brillo característico y este brillo característico se pierde. Hay ausencia de placas. Son pacientes que tienen las superficies opacas y no tienen placa dental, ¿no? Entonces esa es una manera de diferenciarlo de las lesiones de tipo mancha blanca, ¿no? Porque los pacientes que tienen lesiones iniciales de caries dental siempre va a estar asociado con biofilm dental o placa, ¿no? Y también la superficie se va a encontrar redondeada y pulida, entonces se pierde esa microanatomía, esas caracterizaciones que tiene el esmalte dental en la superficie. Entonces, este de aquí es un esquema de cómo se ve la apariencia de la superficie del esmalte o de la estructura dental en diferentes etapas del proceso de erosión, ¿no? Cuando tenemos estadios iniciales de consumo frecuente de cualquier sustancia ácida, sea extrínseca o intrínseca, la superficie del diente, lo primero que va a suceder es que la superficie se va a reblandecer, ¿no? Y es ahí donde pierde el brillo característico, ¿no? Ya si este consumo es más crónico o más frecuente, entonces ya van a empezar a ver la pérdida de estructura con esta característica, ¿no? Primero una característica más plana, ¿no? Más lineal, pero siempre con el reblandecimiento de la superficie. Ya cuando el factor tiempo contribuye mucho más a esta pérdida la pérdida de la estructura dental sigue avanzando o sigue en progreso, entonces van a poder observar, ¿no?, estas concavidades bastante marcadas, como en las fotografías que les he mostrado al inicio. Entonces, muchas veces nosotros los dentistas no nos informamos mucho, no estamos acostumbrados a observar lesiones de erosión dental, puesto que estamos más abocados a diagnosticar caries dental. Entonces es importante hacer una adecuada observación de dónde se encuentra la alteración o la pérdida de la estructura dental para hacer un adecuado diagnóstico, ya que el tratamiento de este tipo de lesiones no solo va a involucrar restablecer la estructura dental, ¿sí?, sino vamos a tener que acompañar con una serie de tratamientos o condiciones para poder eliminar o disminuir la pérdida de estructura dental, para luego restablecerla. Entonces, generalmente este tipo de lesiones es una secuela de exposición a ácidos, ¿no? Y de permanecer estos ácidos en la cavidad bucal, entonces no solamente estas lesiones van a estar ahí, sino se van a agravar, ¿ok? Entonces el tratamiento no solamente va a consistir en detectar la lesión, ¿no?, sino también identificar la sustancia que está causando o el factor que está causando esta pérdida de estructura dental. Ahora, por lo general nosotros detectamos estas pérdidas en etapas muy avanzadas, ¿sí? Cuando ya, miren, en este caso, la pérdida de estructura dental es casi del 50% en estos incisivos centrales y laterales, ¿no? Y miren cómo se desgastan los caninos. Y en esos casos, ¿qué nos queda por hacer? ¿No? Aquí ya tenemos que hacer muchos tratamientos integrales o tratamientos mucho más agresivos.
Este caso, por ejemplo, es una paciente, como yo les había mencionado, venía porque le molestaban estas manchas, ¿no? Porque este color, ella decía, tengo caries, tengo lesión de caries aquí, y efectivamente tenía lesión de caries, ¿sí? Entonces, pero también informaron que tenía algún tipo, se observó en la cara palatina, ¿no? Y se observó que tenía estos desgastes. Y se diagnosticó como que el paciente tenía una parafunción y un problema oclusal, ¿ok? Pero al ver inmediatamente a la paciente, uno puede notar que la paciente tiene mordida abierta, por lo tanto no hay contacto con los antagonistas. Entonces eso no justifica o no explica por qué la paciente tiene este tipo de desgastes. Después de pasar por un cuestionario de varias preguntas, consultamos a la paciente en qué trabajaba. Y la paciente era catadora de vino. Trabajaba en una fábrica de vinos y ella se encargaba de degustar los vinos, ¿no? Cuando los pacientes, generalmente cuando se hace esta cata de vinos, estas personas eh, no engullen el vino, no pasan el vino, sino lo prueban, dan movimientos en la boca, hacen una especie de enjuagues en la boca para poder identificar las características del vino y luego el vino lo eliminan, ¿sí? Entonces, esa característica o ese enjuague que hacen o revoleteo que hacen del vino dentro de la boca, contribuye mucho más a que la erosión sea cada vez más grave. Esta paciente realizaba la cata de vino 4 veces por semana, ¿okay? De varios vinos y varias veces por día. Entonces, sin embargo, la paciente iba por esta caries dental, ¿no? Entonces, se detectó y se diagnosticó lesiones de erosión en esta paciente, ¿no? Esta otra paciente, si uno lo ve de manera individual, ¿no? Podría pensarse también que la paciente tenía problemas oclusales, pero su oclusión era estable y tenía este tipo de desgastes, ¿no? Y también se le empezó a preguntar si tenía algún problema sistémico eh, o sobre su condición sistémica, qué cosa es lo que tenía, y refirió un problema hepático, y le preguntamos si consumía bebidas gaseosas, porque es muy común consumir bastantes bebidas gaseosas, ¿no? Y cuando le preguntamos, ella dijo no, porque mi médico me lo ha contraindicado y no toma ningún tipo de gaseosa, ¿no? O cola. Eh, entonces, descartado. Y le preguntamos si consumía algo frecuentemente. Y sí, la paciente manifestó que consumía 3 kilos de mandarina por día, ¿no? Porque por esta condición hepática el médico le había pedido que le había pedido que consuma cítricos. Entonces ella no encontró la mejor manera de consumir cítricos que refugiándose en las mandarinas. Y iba comiendo una mandarina, no las comía en grupo, sino iba comiendo una mandarina en un momento, a la media hora otra, luego otro grupo de mandarinas, ¿sí? Y entonces esto es lo que ocasionaba los desgastes en esta paciente, ¿no? Esta pérdida de estructura. Le podemos decir a la paciente que no coma algo cítrico si es que ha sido recomendado por el médico. No, tenemos que modificar, tenemos que modificar la manera como lo consume. Ahora, este problema de erosión dental, si ustedes se han dado cuenta, es muchas veces no diagnosticada en los estadios iniciales. Al no ser diagnosticada en los estados iniciales, se le considera como una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque al inicio es difícil de detectar y no da sintomatología, ¿ok? Tiene una condición
multifactorial y es altamente influenciada, ¿no? Influye mucho los hábitos de las personales y los estilos de vida. ¿Sí? Va a depender mucho del tipo de estilo de vida y dieta que tenga el paciente o condición médica que tenga el paciente para poder tener este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, haciendo esta imagen de gripo, la traje para que ustedes puedan ver, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de lesiones asociados al estrés, que son las lesiones de atracción, el desgaste por fricción, ¿no? Y lo que ahora el término que se está utilizando para la erosión más que nada es biocorrosión, ¿no? Nosotros lo conocemos más como erosión, pero un término más adecuado para este tipo de lesiones es la biocorrosión o corrosión, ¿no? Que puede darse por factores químicos, bioquímicos, electroquímicos y por degradación, ¿no? Y hay una combinación. Nosotros no podemos tener lesiones de corrosión, de erosión puras, ¿no? Pero muchas de ellas son combinadas porque el paciente tiene también lesiones, podría tener lesiones de afracción, una asociación con lesiones de afracción o una asociación, o que estas lesiones podrían agravarse por la fricción o desgaste. Entonces, la prevalencia de este tipo de lesiones puede darse, o se ha encontrado en niños entre 9 a 17 años una prevalencia que va de 11 a 100%, ¿ya? Y en adultos entre 18 y 88 años una prevalencia de 4 a 82%, ¿ya? Tener una prevalencia de 11 a 100% en pacientes niños es bastante alta y esto está incrementándose en los últimos años, de tal manera que nosotros vamos a encontrar, y cada vez más vamos a encontrar, lesiones de erosión con mayor frecuencia y también con mayor severidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué está sucediendo esto? ¿No? Porque nuestros estilos de vida, o sea, vivimos en un momento en donde siempre estamos corriendo y tener y consumir alimentos envasados, alimentos industrializados, es mucho más fácil que tener que preparar algo, ¿no? Y esto lo estamos haciendo con nosotros y lo estamos haciendo también con nuestros hijos. Entonces, por eso es que esta prevalencia está aumentando en niños. Ahora, ¿qué cosa está sucediendo? Estamos cambiando nuestro estilo de vida, ¿no? Cada vez existe mayor estrés, sobre todo estrés laboral, ¿sí? El estrés está asociado directamente al reflujo gastroesofágico, ¿no? También se ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes, ¿no? Y jóvenes de 11, 12 años, y mayor exposición a ácidos por la facilidad de poder adquirirlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos alimentos que son potencialmente ácidos que debemos conocer? Generalmente, para reconocer un alimento que es potencialmente ácido, eh, vamos a tener, existen varios métodos para detectarlos, como por ejemplo es medir el pH, que es la acidez inicial. Pero el pH no es, por sí solo no es un buen indicador. Existen otros indicadores como la titularidad o acidez total, la acción quelante, ¿ya? Y la presencia de calcio y fosfato dentro de estos alimentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un alimento como el yogur, que tiene un pH bastante ácido, no se considera potencialmente erosivo porque tiene altas cantidades de calcio y fosfato, ¿ok? Que van a revertir este proceso de erosión, ¿no? Que ya no puede suceder lo mismo, por ejemplo, con una gaseosa que tiene menor cantidad de calcio y fosfato, ¿no?
Y la acción quelante, por ejemplo, es la capacidad que tiene una sustancia de captar los iones calcio y fosfato de la saliva. Entonces, este ácido cítrico, que es el quelante, el principal quelante que el cual nosotros podemos encontrar en los alimentos, este ácido cítrico es utilizado mucho dentro de la industria alimentaria y es el principal competidor de calcio y fosfato, ¿no? De la saliva. Entonces, existen varios tipos de ácidos. Vamos a tener los ácidos orgánicos e inorgánicos. Entonces, vamos a tener el ácido cítrico, málico, maleico, tartárico, ascórbico, láctico y acético, ¿no? Que los vamos a encontrar en los productos naturales, en los frutos naturales, en donde el más erosivo es el ácido cítrico. Y dentro de los productos industrializados vamos a tener el ácido fosfórico y el ácido carbónico. Y donde el fosfórico es el más agresivo, ¿sí? Estas sustancias por lo general son utilizadas dentro de las estructuras como preservantes, ¿sí? En muchos alimentos industrializados se utilizan como preservantes. Entonces, son los ácidos más utilizados o que podemos encontrarlos en mayor cantidad. Ahora, por otro lado, no solamente es que nosotros tenemos el alimento que sea ácido, sino también influye mucho que el alimento se fije en el diente o a la saliva, ¿no? Cuánto tiempo en contacto se encuentra el alimento en la estructura dental, la frecuencia y la consistencia. ¿Qué cosa es lo que quiero decir con esto? ¿No? Que no solamente importa que el alimento que consumamos sea ácido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un alimento ácido y que lo consumimos varias veces en el día, ¿ok? O como por ejemplo el tiempo de contacto, el hecho de hacer estos tipos de enjuagues o mantener el alimento mucho tiempo en la boca, ¿no? Que en algunas personas es un hábito. Entonces, en realidad nosotros deberíamos de consumir los ácidos, pero consumirlos y que ingresen directamente, ¿no? Y que no se queden mucho tiempo en la cavidad bucal, ¿sí? Y la consistencia está relacionada muchas veces a los alimentos fibrosos, ¿no? Los alimentos fibrosos lo que hacen es las veces o la función, por ejemplo, de un cepillo dental. Alimentos fibrosos como la zanahoria, el rabanito o los cereales, ¿no? Los alimentos que tienen alta fibra o los panes que tienen abundante fibra, si son consumidos inmediatamente después del consumo de un ácido, lo que van a provocar es fricción en la estructura dental y mayor pérdida de mayor pérdida de estructura dental, ¿no? Entonces, tanto ácidos naturales como ácidos artificiales van a contribuir a la pérdida de estructura dental, ¿no? Entonces, deberíamos de tener como hábito leer cuál es la composición de los productos que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, existen ya grupos o estudios que han determinado cuáles son los alimentos que son o que tienen mayor potencial erosivo, ¿no? Dentro de las frutas y jugos tenemos al limón, maracuyá, lima de Persia, frambuesa, mora, fresa y acerola, ¿sí? Y también hay un estudio en donde ha demostrado que el camu camu tiene bastante potencial erosivo. Dentro de las bebidas vamos a tener aquellas que tienen potencial erosivo a las bebidas deportivas, los que se utilizan los deportistas, ¿no? Para hidratarse y para incorporar minerales, ¿no? Entonces estamos hablando de bebidas tipo Gatorade y Sporade, ¿no? El té de limón, una limonada Snapple que se comercializa en latas,
bebidas alcohólicas como la caipirinha cuando están hechas de limón, ¿no? O agua con limón. Este tipo de bebidas son altamente erosivas. La acerola es para los que no conocen, es un fruto brasilero y se toma frecuentemente diariamente en jugos, ¿no? Allá en Brasil, es muy común en Brasil. Los dulces, eh, las jaleas o mermeladas, sobre todo si están hechas de cítricos, ¿no? Chupetes o caramelos de limón son bastante erosivos, y los caramelos de frutas. Y otros tipos de alimentos vamos a tener a la vinagre, mostaza, ketchup y los picles que están hechos con vinagre, ¿no? De pepino, picles de cebolla. Ahora, es importante manejar este tipo o sea, cuándo debemos consumir estos alimentos y cuándo no debemos consumirlos, ¿no? Por ejemplo, en ciertos momentos del día, como al acostarse, hay una disminución del flujo salival. Si hay una disminución del flujo salival, vamos a tener menor cantidad de calcio y fosfato para revertir este efecto erosivo. ¿Ok? Al levantarse, también inmediatamente después que uno se levanta, no debería tomar estos alimentos, estos alimentos que están en esta lista, ¿no? Porque toma un tiempo en retornar el flujo salival a la normalidad. Y también cuando tenemos una exposición al sol, cuando vamos a la playa o cuando hacemos ejercicio físico intenso, porque existe deshidratación. Y si hay deshidratación, también hay disminución salival, por lo tanto, menor cantidad de calcio y fosfato para revertir el proceso de desmineralización provocado por este tipo de bebidas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo convivir con estos alimentos ácidos? Generalmente, qué cosa es peor y qué cosa es mejor, ¿no? Esto es un cuadro tomado del libro de Garone Neto Filio, en donde tiene un capítulo muy bueno sobre erosión, ¿sí? ¿Qué cosa es peor cuando se toman aguas? ¿Ya? Es peor tomar aguas aromatizadas, ¿no? Es mejor tomar agua pura y gasificada. En realidad yo tengo una restricción, yo prefiero siempre indicar agua pura para los pacientes que tienen predisposición a lesiones de erosión, ¿sí? Las aguas aromatizantes son las aguas refrescantes, estas aguas que salen con algún tipo de sabor, porque a la mayoría de las personas no les gusta tomar agua pura, entonces les ponen algún tipo de saborizantes para que pueda ser bebida con mayor facilidad, pero sin embargo, al ser envasadas se les tiene que poner algún tipo de preservante, y estos preservantes suelen ser ácidos, ¿no? Tenemos refrescos gasificados, ¿no? O gaseosas. Generalmente no es bueno tomar regulares en botella, es mejor tomar ¿no? las light, y es mejor tomarlo con cañita o sorbete. Si un paciente tiene erosión o predisposición, indicar tomar los refrescos y los jugos también con cañita o con sorbete, ¿ya? Los tés, cuando son líquidos y vienen preparados, embotellados, también tienen preservantes, y es mejor tomarlos filtrantes, o sea, prepararse los tés, ¿no? Porque los tés de manera filtrante o que vienen en sachets no tienen efectos erosivos, pero ya los que vienen envasados sí podrían tener efectos erosivos. Las bebidas deportivas con ácido cítrico no son las que tienen mayor potencial erosivo. Entonces, verificar qué tipo de ácido tienen las bebidas que están consumiendo. Y es mejor para la hidratación el agua de coco, ¿no? Sin hacer alusión a alguna música que esté de moda. Dentro de las frutas y jugos, ¿no? Hay que tener cuidado con el limón y la naranja. La naranja no estaba en la lista anterior, pero la naranja también está considerado dentro de uno
productos erosivos. Y a pesar de que estamos acostumbrados a tomar los jugos en el desayuno, en realidad no es la mejor hora para tomar este tipo de jugos. Es mejor tener o consumir frutas variadas y durante el almuerzo cuando hablamos de erosión. ¿Ok? Los alimentos en conserva que tienen vinagre o están enlatados en realidad no son tan adecuados, y es mejor los que están en agua y sal, y alimentos frescos en realidad es muchísimo mejor. Las salsas que tienen vinagre y limón es preferible evitarlas y consumir mejor las que tienen aceite, yogur o hierbas. Las bebidas alcohólicas, generalmente los espumantes, son los que se comportan o son contraproducentes para la erosión, y las bebidas alcohólicas o combinaciones alcohólicas tipo caipirinha, que son hechas a base de limón, ¿no? Que tienen bastante limón. Y es mejor tomar cerveza o vino tinto. Y los caramelos, en los caramelos, ¿sí? Evitar los caramelos ácidos, ¿ya? O los caramelos que están hechos a base de limón, y las gomas, es mejor las gomas de marcar o los chicles. Sobre todo hay algunos que están hechos de sorbitol, de xilitol, y tienen compuestos como el ACP-CPP, ¿no? Que son remineralizantes. Y después del ácido es contraindicado consumir alimentos abrasivos o cepillarse inmediatamente. Y si se ha consumido algún alimento ácido, consumir alimentos como el queso podría revertir el proceso de desmineralización y favorecer la remineralización. Existen factores asociados, ¿no? Para que se presente la erosión, y modificadores, ¿no? Estilos de vida no saludables, ¿sí? Y contraproducente a eso, o contrario a esto, estilos de vida muy saludables, ¿sí? Estilos de vida no saludables y consumir muchos alimentos industrializados, envasados, ¿no? Las personas que están acostumbradas a este tipo de consumo, entonces son más predisponentes a tener lesiones de erosión. Por otro lado, aquellos pacientes que tienen adecuada limpieza y son muy fanáticos de tener un estilo de vida muy saludable, entonces también tienen mayor predisposición, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente consumen mayor cantidad de jugos naturales y mayor cantidad de alimentos con fibras, lo que ya el cual he manifestado que va a producir mayor cantidad de pérdida de estructura dental. Y los hábitos nutricionales también influye mucho. Ahora, existen modificadores como por ejemplo la condición sistémica. Existen pacientes que toman medicamentos o que consumen medicamentos por su condición sistémica, y que puede agravar un proceso de erosión o condicionar el inicio de un proceso erosivo. El conocimiento también de las personas, la población no conoce que ciertos alimentos pueden dañar drásticamente la anatomía de sus dientes, ¿no? Entonces nosotros como profesionales tenemos que empezar a dar a conocer que este problema se está presentando y se está incrementando, sobre todo porque ya no hacemos extracciones dentales. Nosotros tratamos de preservar los dientes al máximo en la cavidad bucal. Entonces estos dientes que están preservándose cada vez más están mayores expuestos a otras agresiones. Ese es también uno de los motivos por la cual esta enfermedad de erosión dental está en incremento, ¿ok? Y también muchas veces el estatus socioeconómico contribuye, ¿no? Porque si yo tengo mayor poder adquisitivo para consumir mayor cantidad de alimentos industrializados, puedo tener también mayor predisposición a generar o a tener estos
problemas de erosión. Dentro de dentro de los medicamentos que pueden generar o agravar un problema de erosión, está, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico o aspirina, el ácido hidroclorhídrico, los diuréticos, los antidepresivos y también aquellos pacientes que tienen terapias con irradiación de glándulas salivales, porque va a haber una disminución de del volumen salival. Entonces nosotros como dentistas tenemos un gran reto, ¿no? Nosotros tenemos que determinar el diagnóstico, identificar los factores etiológicos, ejecutar el tratamiento para restablecer la estructura perdida, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que establecer medidas preventivas, porque si no establecemos estas medidas preventivas, entonces las lesiones van a continuar y el problema o la enfermedad no ha sido tratada eficientemente. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros podemos dar si es que nosotros queremos favorecer la remineralización? Si nosotros tenemos factores extrínsecos que están ocasionando el problema de erosión, entonces se tiene que disminuir la frecuencia de consumo entre comidas, ¿no? Es mejor consumir los alimentos ácidos durante las comidas que entre en comidas. Mantener el líquido en la boca o el alimento erosivo en la boca es más perjudicial, es mejor pasarlo directamente. Y también adecuado es consumir alimentos con alto contenido de calcio, fosfato, flúor o xilitol, ¿sí? Para revertir este proceso. Y si es que nosotros reconocemos o identificamos factores intrínsecos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer evaluar a los pacientes y identificar el problema. Si tiene regurgitación gastroesofágica, entonces coordinar con su médico, o sea, qué terapias existen para controlar, porque este problema se puede controlar, ¿no? Como les dije, muchos de ellos están asociados al estrés, y controlando el estrés, entonces podemos controlar este problema. Si por ejemplo tenemos, si es psicosomática y el paciente tiene bulimia nerviosa, esto de aquí necesita tratamiento, y muchas veces tratamiento psiquiátrico, ¿no? Que puede durar bastante tiempo, pero tenemos que identificarlo, o muchas veces los pacientes ya están en tratamiento, y lo único que desean es el tratamiento de sus dientes, y tenemos que darle mantenimiento y hacer este soporte, ¿no? Si es que por ejemplo los pacientes fuesen nadadores, y sobre todo los nadadores profesionales, ¿qué podríamos indicarles? Podríamos indicarles que entren a nadar con algún tipo de férula para cubrir los dientes, ¿no? Y enjuagarse la boca inmediatamente después de salir de las piscinas. Y si el paciente trabaja en alguna empresa, ¿no? Que tiene vapores ácidos, como por ejemplo donde se fabrican baterías, entonces también podemos recomendar que utilice algún tipo de férula oclusal, ¿no? Y a manera de cómica, generalmente siempre jugamos con los pacientes y les decimos que se cambien de trabajo también, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos que hacer para incrementar el flujo salival? Generalmente podemos recomendar chicles o gomas de mascar libres de azúcar. Tenemos por ejemplo el Trident o el Trident con Recaldent, ¿sí? Pacientes con serostomía generalmente tienen medicaciones sistémicas como los colinérgicos, ¿no? Podemos indicar sustitutos salivales o saliva artificial. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene el contacto con el ácido, ¿no? Luego del contacto con el ácido se puede recomendar que el paciente puede ingerir agua, leche o enjuagues con baja concentración de flúor, ¿no? Con baja concentración de flúor, ¿por qué baja concentración de flúor y no alta concentración de flúor? Porque la baja concentración de flúor va a permitir que ingrese lentamente en toda la estructura dental
que ingrese el flúor en toda la estructura dental. Si utilizamos alta concentración de flúor, entonces el flúor se va a quedar solo en la superficie, ¿sí? Y también es recomendable consumir alimentos que son neutralizantes, como la leche, el queso, y actualmente se está encontrando que el té verde puede favorecer la remineralización y puede revertir el proceso de erosión, ¿no? Detener el proceso de erosión. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evitar la pérdida de tejido dental? ¿No? Vamos a evitar haciendo o provocando una reducción de la abrasión. Es no cepillarse inmediatamente después del consumo de un alimento o bebida ácida, ¿sí? Porque si no, ahí vamos a favorecer más. Entonces, indicar a los pacientes que después del consumo de una bebida ácida no deben cepillarse. Hay que esperar aproximadamente 20 minutos, media hora, ¿sí? Hay que modular o tener un cepillo adecuado, ¿no? Y no cepillarse con mucha intensidad, con mucha presión. Los pacientes que tienen erosión por lo general tienen adecuada higiene. Y si tienen adecuada higiene, entonces también van a tener desgaste en las superficies vestibulares, ¿sí? Entonces podemos indicar un cepillo de cerdas medias o un cepillo de cerdas suaves en este tipo de pacientes. Y utilizar pastas dentales con bajo potencial abrasivo. También podemos utilizar productos remineralizadores, como son las pastas que tienen el CPP-ACP, ¿no? Que es el fosfopéptido de caseína, ¿no? Y con el fosfato amorfo de calcio, que tienen en pastas como por ejemplo en MyPace de GC o en el Topacal. Otras medidas remineralizadoras son el uso de láser o inhibidores de las metaloproteinasas. ¿Qué cosas son las metaloproteinasas? Metaloproteinasas son sustancias que se activan cuando la estructura dental está en contacto con ácidos, ¿no? Y estas se activan y empiezan a degradar en la dentina al colágeno, lo que hace que favorezca más a la erosión. Entonces, la clorexidina, el té verde, la palta, la soya y el ácido oleico han demostrado ser inhibidores de estas metaloproteinasas y que pueden revertir. La clorexidina y el té verde están demostradas que revierten. El uso de palta, soya y ácido oleico están en estudio todavía y son los estudios que se están realizando. ¿Ok? Si es que las lesiones fuesen bastante mayores, entonces podemos realizar restauraciones directas, ¿no? Con resina compuesta, restauraciones indirectas con incrustaciones o inclusive coronas, ¿no? Eso es un caso de Bayalti y colaboradores, ¿no? En donde el paciente presenta erosión, sobre todo en la zona palatina y superficies oclusales, como ustedes pueden ver aquí, los desgastes, ¿no? Y estos pacientes por lo general son tratados con algún tipo de carilla palatina, carilla palatina de resina, ¿no? O de porcelana. ¿No? Se hace un adecuado diagnóstico. Aquí se ha hecho un encerado, ¿no? Los modelos, un encerado. Miren aquí cómo las superficies oclusales se han sido desgastadas y es necesario devolverlas, ¿sí? Y se han preparado insertos de cerámicos de disilicato de litio que posteriormente han sido cementados y finalmente el caso concluido. Entonces, como les dije, es importante un adecuado diagnóstico, identificar los factores etiológicos. No solamente vamos a restaurar la estructura perdida, sino establecer las medidas preventivas y una gran comunicación con el paciente. Estas son estrategias que nosotros debemos aplicar diariamente, ¿ok? Para poder tener un éxito en el tratamiento de pacientes con erosión dental, ¿no? Y recuerden que este problema cada vez está aumentando su prevalencia y debemos reconocerlos en estadios iniciales, ¿sí?
Recordarles que el día 27 de junio tenemos otra presentación de implantes en el sector posterior y su relación con el seno maxilar a cargo del doctor Juan Francisco Pardo Bellido. Y alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta. Ustedes tienen ahí mi correo electrónico para alguna pregunta. Yo estoy esperando sus preguntas aquí, me pueden enviar y también pueden descargar esta presentación en el link que ustedes tienen aquí. De nada, Juan Minaya, gracias por los saludos, para ti también. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Yo espero que todos los conceptos les sea de utilidad para su actividad diaria, su actividad profesional, ¿no? Y empecemos a consumir los alimentos de manera más organizada para evitar la pérdida de estructura dental. Si no hay preguntas, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Bien, Tacna, muchas gracias, Tacna, por su participación.